importante. Está terrible. Bueno, no, cuento. Me preguntaron, yo cuento. Ana, mira la cara de Ana. Sí. Bueno, hoy además de felicitarte por tu cumple, queremos hablar del tema de Luli Salazar. ¿Es verdad que le estaría haciendo un juicio civil a Redrado? Sí, mira, este tema en principio vos sabés que yo lo estuve negando durante bastante tiempo, incluso si había convenio, si no había convenio, si había un pacto, no había un pacto, o sea, incluso creo que Luis Bremen en algún momento mencionó la contradicción, pero no es una contradicción. El no decir nada es a veces lo más importante, teniendo en cuenta que la verdad se dilucida en tribunales. Yo sé que los medios son sumamente importantes para todo lo que tiene que ver, sobre todo con personajes tan relevantes, y que obviamente sus vidas son públicas, pero obviamente hasta no tener resoluciones judiciales, vos sabés, me conocés bien, Mariana, yo no quería adelantar ningún tipo de nada, no quería dar ninguna información. Ana, si hay una demanda hoy por civil, hoy, había un pacto. Sí. Había algo firmado. Sí, por supuesto. Ahora sí ya estoy autorizada a decir que había un pacto, que ese pacto fue hecho a pedido de Martín Redrado. De hecho está que los abogados, o sea, yo personalmente como abogada que la represento a Luciana hace muchísimo tiempo, ni siquiera intervine en su redacción, porque a pedido de Martín Redrado solamente intervino su escribano de confianza. ¿Y es cierto hay una cuota de $10.000 por mes? Te cuento, te voy a contar 2 minutos, una previa para llegar al contenido, si es que el contenido va a salir o no a la luz. Por ahora no va a salir a la luz. Lo que sí te digo es, hubo una carta documento, esa carta documento tenía como principal función exigirle a Martín Redrado que le diera copia a Luciana Salazar del convenio que habían firmado. Ella no lo tiene. Porque Luciana no tenía la copia, no lo tiene. A ver, no lo tiene. Ana, este convenio, las copias. este convenio que ella habría firmado con Martín Redrado, ¿es un convenio que a ella la resarciría económicamente para no hablar, como se dice? Digamos, ¿sería un dinero que ella recibiría por un silencio con determinados temas? No, no me gusta, digamos, ese resumen de lo que es el convenio. El convenio fue firmado a instancias, a pedido de Martín Redrado, puedo decir, lo redactó él, lo hizo con su escribano de confianza, y la carta documento donde nosotros le estamos reclamando a Martín Redrado que sí la recibió porque tengo el aviso de entrega, más allá de que en todos lados él salió por sí o por terceros a decir que no sabía de la existencia de una carta documento, sí existe, sí hubo una recepción. A renglón seguido hice un acta notarial con una escribana que fue a pedir en la escribanía donde estaba custodiado ese escrito, ese convenio, esa carta en sobrecerrado, que le dieran a Luciana su correspondiente copia. Pero Ana, hace varios días, perdóname, te quiero decir algo que es muy importante, porque yo escuché que en otros lados salió a hablar el abogado de Martín Redrado, diciendo que el viernes tomó contacto con esta cuestión. Yo vengo hablando con él hace más de 10 días, mínimamente 15 días, incluso en varias oportunidades me pidió que por favor, que él iba a hablar con Redrado para ver si este tema se podía resolver pacíficamente y que la copia que le corresponde a Luciana la tuviera ella, más allá de que estuviera depositada en una escribanía, porque no es correcto que cuando uno entiendo, firma Ana, algo, pero no se quede lo que no con me una queda copia. claro es en concepto de qué se firma el convenio, digamos. ¿Es una pareja que tenía bienes en común? ¿Qué es lo que estaban conviniendo? Mira, recién en el día de mañana o pasado, cuando la copia de ese escrito esté en la justicia, porque el convenio ese fue solicitado por un juez. Porque en el momento que nosotros enviamos la carta documento pidiéndole la copia, y hubo obviamente silencio por parte de Martín Redrado, el acto a posteriori, el acto seguido, es ir a la escribanía. Por supuesto que fui con un escribano y con Luciana Salazar, que obviamente despertó toda la atención y las miradas en la calle Lavalle, que es donde fuimos. Todo el mundo se dio cuenta que por más... Pero Luciana no sabe que firmó, perdón, digo, más allá de tu Bueno. requisitoria para que le entreguen una copia de ese documento firmado. Luciana, ¿sabe que firmó o le hicieron firmar a ciegas un documento que no sabe de qué se trata?
Luciana sabe qué es lo que firmó. Lo que no podía de ninguna manera es ventilar, por una de las cláusulas que tenía ese convenio y que tiene ese convenio, decir que haya firmado algo. Pero Ana, a ver, vos decís... O sea, ella no podía decir no podía decir que había firmado algo. Ya empecemos por ahí. O sea que tampoco podemos saber Ni el tenor. qué se firmó. Si no podía decir ni siquiera que había firmado. Por eso, entonces, quiero desmentir lamentablemente al colega que en el día de hoy ya me llamó 4 veces, por más que dice que nada, que es todo sorpresa para él, con todo el respeto que me merece el colega, no hice ninguna tontería, hice lo que corresponde a derecho, que es hacernos de la copia de ese convenio. Está bien, pero Ana, entonces, vos hablás, para Ana, ese concepto. Analía, te saludo, porque vos me decís, ese documento protegido... Hola, Analía, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Ese documento protegido en un lugar que necesitan tanto una copia, digo, tampoco es la fórmula de la gaseosa hiper famosa en el mundo. Por eso, a ver, me sorprende que pongamos tanto ímpetu a la copia de este documento, que como bien te preguntaba Mariana, ella está totalmente al tanto de lo que firmó Luciana. Sí, pero si lo dice puede perder la plata. Si hay un acuerdo pecuniario y llega a ventilar una de las cláusulas, puede perderlo. Luisito, no. ¿Y cómo si es de confidencialidad? Luciana sabe perfectamente qué es lo que se firmó. Se firmaron 3 ejemplares, uno para Redrado, uno para Luciana y uno que quedaba en custodia en la escribanía. El interno, el tenor, la redacción, no se las voy a comentar porque primero litigo en la justicia y después obviamente el tema tomará el dominio público. ¿Pero qué beneficios saca? Entiendo todo lo que contás. Lo que no entiendo es por qué le tendría que pagar Redrado a Salazar, que es un lucro cesante. La firma. Porque si vos decís no te gusta que digamos le paga el silencio, ¿qué es lo que le paga? No, es que no, porque además de... Vuelvo a aclarar. Pero hubo un lucro cesante, por ejemplo, no pudo trabajar... de Martín Redrado. No pudo aceptar determinados trabajos para acompañarlo a él. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué tendría que pagarlo? Porque es una pareja de novios que se rompió. Mira, los concubinos no tienen derechos, pero obviamente existen algunas convenciones que hacen las partes. Pero no que eran por concubinos, supuesto le dan, Ana. No eran concubinos. No, pero no estoy hablando de ellos, estoy diciendo que los concubinos no tienen derechos, pero hay convenciones que hacen las partes que generan derechos. Ahora, vuelvo a decir, ustedes en vez de entender que del tenor interno y de las cuestiones internas no voy a hablar aún, y el día que se hable va a hablar Luciana Salazar o yo con una autorización expresa de Lu respecto a en qué consiste el convenio. Ahora, Ana, yo por ahora lo único que me... Sin darme detalles de qué consiste el convenio.